Durante las 3 semanas, nuestra costumbre es de no recitar Sheheyanu ni siquiera en Shabbat. En otras palabras, no estrenamos ropa nueva ni fruta nueva. Hay un versículo que dice, Veazul mikdash ve'shachanti betoham. Me harán un santuario y yo he de morar dentro de ellos, dentro de cada uno del pueblo de Israel. Pues en cada judío lo más interno de la esencia más íntima de su corazón es un santuario para su morada, bendito sea. El lugar que ocupaba el santuario, o sea que cada uno tiene que ser, cada uno de nosotros es, y si uno se concientiza con eso, entonces lo exterioriza también y lo interioriza, es un santuario móvil, un Mishkan móvil. El lugar que ocupaba el santuario, el Bet HaMikdash, es sagrado incluso en la época del exilio diaspórico y la desolación, como expresa el Midrash, Shmot Rabbah Parshat 2. Dice así el Midrash, dijo Rabajá, la Shekhinah, la presencia divina, jamás se apartó del Kotel Amaraví, del muro occidental. Toda la desolación se limita a los edificios. Lo mismo sucede con el santuario personal que hay dentro de cada Yehudí. Sus cimientos están completos, son límpidos y puros. Como está escrito, yo estoy dormido, pero mi corazón está despierto. Y explica el Midrash Rabbah. Yo estoy dormido para las mitzvot, pero mi corazón está despierto para los actos benéficos. Yo estoy dormido para las caridades, pero mi corazón está despierto para hacerlas. Toda forma de desolación espiritual, Dios libre, que hubiese en el pueblo de Israel es solo en lo comparado a los edificios que están encima de los cimientos. Pero el cimiento del santuario personal, no obstante, conserva su santidad. O sea, los edificios, como pasó con el templo, no como dice que Hashem derramó su ira sobre las piedras, pero el pueblo se mantiene intacto. Y ese es nuestro objetivo, que no solamente sea un postulado, un enunciado, sino por el contrario, que nosotros lo llevemos a la práctica. Vamos a continuar con la parshá de la semana, Parshat Pinhas. Vamos a volver al principio de la parshá, ¿no? Cada día fuimos tocando otros temas. Vamos a volver al principio. Siempre el principio y el final se unen. Y vamos a recordar un poquito el hecho, qué fue lo que pasó con Pinhas, y tratar de analizar algunos aspectos. A veces el Rebbe decía, a veces las preguntas más sencillas son las más duras y las más difíciles de responder. A veces una pregunta difícil, uno tiene la respuesta y seguimos adelante, pero las preguntas sencillas a veces parecen sencillas, pero en realidad son muy profundas. Y a eso vamos a detenernos. Al final de la parshá de la semana pasada, como todos ustedes saben, después que Bilam quiso maldecir o intentó maldecir al pueblo de Israel y no lo logró, le dijo a Balak, al rey, mira, ¿querés perjudicar al pueblo? ¿Querés hacerlo caer? Mandarle unas chicas, mandarle unos señuelos para que ellas conquisten a los hombres en este caso y los seduzcan, pero los inciten a hacer lo que se llama abodazara, idolatría. Entonces, así hizo, y lamentablemente muchos cayeron en eso. Dentro de los que cayeron estaba una persona que se llamaba Zimbri Ben Salú, que era uno de los príncipes de la tribu de Shimón. Y él se encerró con una midianita, que no era una midianita más, sino era una princesa midianita de la familia de Tzur, que era una de las 5 familias midianitas. Ella se llamaba Cosbi Batzur,
se encerró con ella y todo el mundo vio como que estaba encerrado con ella. Y comenzó una plaga contra muchos Yehudim que fallecieron 24.000 Yehudim en ese momento. Ahí vino Pinjas y Pinjas le fue a preguntar a Moshe y Aarón, estaba Moshe y Aarón, los ancianos, le dice, pero la halajá no dice que en un caso como este hay que ir y matarlos en infragante. Y la realidad que es así. Esto es una de las leyes que si uno pregunta, ¿se lo puedo ir a matar? Hay que decirle no. Pero si uno lo hace solo, lo felicitamos. La prueba está que Moshe le dijo, bueno, el que trajo la idea que la lleve a cabo. De hecho, todos los demás no se acordaban para que Pinhas justamente tenga el mérito de hacerlo. Él fue, mató infraganti al príncipe este con la princesa Midianita y la plaga se frenó. Viene la parshá de la semana y dice Pinhas ben Elazar ben Aarón a Cohen, Pinhas, perdón, Pinhas, el hijo de Elazar, el hijo de Aarón a Cohen, el Shibet Hamati, digamos, calmó mi furia y Hashem decide otorgarle el privilegio de ser un Cohen, a pesar de que a él no le correspondía, de acuerdo a cómo eran las pautas de quién tenía que ser Cohen. Ahora, fíjense una cosa, viene una persona, digamos, cuando alguien es un héroe de guerra, normalmente cuando vuelve al llano, cuando vuelve a su país, cuando vuelve a la base, cuando alguien hizo un acto heroico, lo primero que le hacen es todos lo felicitan, le dan una medalla, lo condecoran, le dan un ascenso, qué sé yo, todas cosas porque realmente se lo merece. Pero ¿qué pasó con Pinjas? Cuando Pinjas termina de hacer lo suyo y logra que, este, que la plaga se frene, se termine, entonces todo el resto de la gente, de las tribus y jefes de las otras tribus, empezaron a burlarse o a menospreciarlo a Pinjas. Y le dijeron, ¿y vos quién te crees que sos? ¿Quién sos vos para haber hecho esto? ¿Te crees que sos un tipo que tiene un linaje? ¿Qué linaje tenés vos? Tu abuelo, o sea, el padre de tu mamá, que era Itro, tu abuelo, él engordaba ganado para después de con ese ganado hacer idolatría. Ese es el linaje que vos tenés. ¿Y vos te creés que un tipo como vos puede hacer esto? Entonces viene la Torá y repite nuevamente. Dice Pinjas ben Elazar ben Aarón a Cohen. No, no, no. El linaje de Pinjas es que era el hijo de Elazar y el hijo de Aarón a Cohen. No tiene nada que ver con lo otro. Pero antes viene la pregunta. ¿Por qué? O sea, si el abuelo era lo que era, hubiese dicho, tu abuelo era un idólatra. ¿Y qué culpa tiene él? Pero no, él dice peor todavía. El abuelo alimentaba al ganado, a las vaquitas, a los corderitos, a las ovejitas, a los chivitos, los, los engordaba a la fuerza. ¿Qué quiere decir? Así cuenta, los hacían sufrir a los animalitos para después traerlos como idolatría. En realidad el abuelo era Itro, que después hizo Teshuvá y después se sumó al pueblo de Israel. Pero previamente, no solamente que hacía idolatría, sino que hacía sufrir a los animales para que estén más, sean más exaltados frente a esta idolatría. Entonces no se entiende a qué viene esta burla contra Pinjas. Y ustedes fíjense,
vamos a, antes de seguir analizando el tema, vamos a a trazar un paralelo con nuestra época. Vamos a trazar un paralelo. Puedo contar mi experiencia de chico y de grande. Yo me acuerdo cuando alguien iba al Shil, cuando alguien iba al templo, y de repente alguien se ponía a charlar en el templo, se ponía a hablar o a hacer algo que no era lo que tenía que hacer en el templo. No estamos hablando que estaba haciendo alguna barbaridad, pero cosas que no se hacen. Venía siempre, por lo menos como yo lo veía, venía un viejito, se ponía a gritar, cállate la boca, si no podés hablar, si no podés callarte la boca para rezar, andate. Esta era la forma como que veíamos, no sé si seguramente alguno de ustedes lo habrá visto alguna vez en un templo. Entonces, Golpeando. ¿eh? O golpear la puerta, ¡ya, still! Perdón, ¿no? Pero estoy haciendo el stand-up de lo que pasaba. ¡Cállense! ¡Silencio! Pero ¿qué está pasando con esta persona? En realidad, esta persona puede ser distintas cosas. Primero, que ni está entendiendo lo que pasa con el otro. Ni sabe lo que pasa con el otro. Lo único que ve es la parte de afuera. El tipo vino al Gil y se puso a hablar. ¿Está mal? Claro que está mal. Pero está bien. ¿Qué está haciendo él? Él está sacando su ira, vertiendo su ira, su enojo para con el otro. Es como que está, y a mí me ha pasado, ¿no? Que a veces uno observa que hay gente que está en la pesca, está pendiente a ver quién se pone a hablar o quién se pone a hacer algo incorrecto. Y esto puede ser en el templo, esto puede ser en una reunión de amigos, puede ser en una actividad, en un congreso, en el negocio, donde sea, alguien que está pendiente para llamarle la atención al otro. Pero realmente el objetivo es llamarle la atención al otro o es estar satisfecho. Porque hay gente que la goza de exponer su bronca para con el otro, de vertir su bronca para con el otro. Pero a veces esa bronca es con uno mismo, porque uno ve por ahí cosas. Yo, la verdad, a mí me hubiese gustado estar charlando en el templo, pero no me queda bien charlar en el templo, entonces por eso, cuando el otro charla, como yo no lo puedo hacer, entonces le grito al otro porque lo hace. Traigo este ejemplo porque es el más usual o el que muchas veces vemos, pero hay infinidad de ejemplos como este. Pero la realidad es que nosotros no sabemos, seguramente acá nuestro amigo José puede explicarlo más desde la psiquiatría. En realidad acá está pasando otras cosas que uno no entiende, uno no sabe. Se entiende que si uno va a un templo, uno va a un shiur, el shiur es para escucharlo, sino para que uno va a escuchar una conferencia, se pone a hablar en la mitad de la conferencia. ¿Para qué viniste? ¿Viniste para escuchar? ¿Para nutrirte? ¿Para aprender? ¿Para gozar? ¿Para pasarla bien? ¿O viniste para arruinarle la conferencia al conferencista? O a tu vecino, por ahí a veces uno está en un auditorio que hay, qué sé yo, 1000 personas, 2000 personas, entonces uno que otro habla con él de al lado, el que está dando la conferencia no lo escucha, pero el que está al lado, adelante o atrás sí molesta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Y por el otro lado, con respecto a Pinjas, ¿qué es lo que pensaban? ¿Por qué los otros pensaron mal de él? Dice, si estamos estudiando esta semana Pirkei Avot. En Pirkei Avot dice, Eve dan et kol adam lekav zehut. Tenés que juzgar a cada persona para bien. Y después hay otra expresión que dice, Altadinet javeirja al incomo. No juzgues a tu compañero hasta que llegues a su lugar. Y acá también se pregunta, ¿por qué dice no juzgues a tu compañero? Porque no juzgues a ninguna persona hasta que estés en su lugar. Porque en realidad él es la otra persona es un par nuestro. Y hasta que nosotros no estamos en el lugar del otro,
no podemos saber realmente qué es lo que le pasa al otro, qué es lo que el otro está sintiendo y por qué el otro obró de la forma que obró. Tal vez si nosotros estaríamos en el lugar de él, hubiésemos hecho lo mismo o peor, o tal vez mejor, no lo sabemos. Se dice que Moshe Rabbeinu era la persona más humilde de todas las personas que había sobre la faz de la tierra. Así dice la Torá. Y explican los sabios en qué consistía esa humildad. Moshe pensaba, si otra persona hubiese tenido las cualidades, las condiciones con las cuales naturales y elaboradas que Moshe tenía, seguramente hubiese sido mejor que él. Miren lo que es la humildad. Pero cuando estamos viendo a otra persona, y hablo en la primera persona del plural, porque nos pasa a todos, o por lo menos a mí seguro me pasa, uno ve a otras personas y a veces nos agarra bronca, nos enoja cómo la otra persona se está comportando y cuando realmente no entendemos qué es lo que pasó con él. Y este fue el error de las otras tribus que tenían para con Pinjas. Ellos decían, tu abuelo, está bien, si el abuelo hacía idolatría y después hizo teshuvá o se convirtió al judaísmo y se sumó al pueblo de Israel y toda su descendencia siguió siendo parte de nuestro pueblo. Entonces eso es comprensible. Pero tu abuelo, el abuelo de este, o sea, el abuelo de Pinjas, engordaba al ganado para hacer idolatría. O sea, hacía sufrir al ganado para hacer idolatría. Y ellos pensaban, esta cualidad mala que tenía, no solamente hacer idolatría, sino incluso hacer sufrir a los animales, prepararlos, etcétera, etcétera, esta cualidad la heredó Pinjas. Y no es que él fue a matar a Zimbri, al príncipe de la tribu de Shimón, con la princesa Midianita, no es así decían, no es que lo fue a matar porque quiso santificar el nombre de Hashem, sino lo hizo por hacerse el héroe, para mostrar, miren lo que yo hice. Viene la parsha de la semana, viene el pasú, el versículo y dice, no, no es como ustedes piensan. La parsha dice, Pinjas ben Elazar ben Aarón a Cohen. Pinjas era hijo de Elazar y era nieto de Aarón a Cohen. No importa lo que pasaba por el otro lado. Las cualidades naturales de Pinjas vienen de su padre Elazar y vienen de su Zeide, de su abuelo Aarón a Cohen, que ellos eran, especialmente su Aarón se dice, Oev Shalom Berodev Shalom. Él amaba la paz y perseguía la paz. Oebe Tabriot amaba a las criaturas, un Mecorbán la Torá y los acercaba a la Torá. No importa si era un gran sabio o era apenas una criatura, que no, una criatura en el sentido que puede ser una persona grande, pero tiene conocimiento de criatura, no tienes, o está alejado. Él los acercaba. Entonces la Torá nos está dando testimonio de quién era Pinjas. Pinjas es la persona que es un digno descendiente de Elazar, su papá, Elazar a Cohen, y de Aarón a Cohen, que ambos o los tres terminaron siendo Cohen Gadol, sumos sacerdotes. Y así también nosotros. Esta es la enseñanza de la Parshá. Cuando vemos a otra persona, tenemos que, lo primero que tenemos que, no es dudar, sino primero tenemos que pensar para bien. Tal vez sus intenciones, seguramente sus intenciones son buenas, o no sé cuáles fueron sus intenciones, pero a veces no es tal que todo lo piensa mal y dice, no, seguro que esto fue para mal, seguro que hay, como se dice coloquialmente, acá hay gato encerrado. No da puntada sin hilo. No, son todas expresiones, como diciendo, si lo hizo es porque algo quiere ganar. Hay una historia muy famosa, pero siempre es bueno recordarla, que pasó con el Alter Rebbe. El Alter Rebbe se entera,
que en determinado pueblo, una familia, ustedes saben que en todos los pueblos ahí, en lo que era Rusia, Bielorrusia, Ucrania, etcétera, estaban los porits. Los porits eran los terratenientes, los dueños de las tierras, y ellos arrendaban las tierras, y los yehudís, muchos arrendaban las tierras, y ponían, qué sé yo, te ponían una posada, una fábrica de licores, lo que sea, trabajaban la tierra o trabajaban en el lugar y todos los meses o todos los años tenían que pagar la renta. Había una familia con varios hijos que durante un tiempo no pudieron pagar la renta. Entonces el Poritz los tiró a un pozo y les dijo, les doy 3 días para que alguien venga y para que paguen la renta. Si no, directamente lleno el pozo con tierra y ustedes se quedan ahí abajo. Lo vale. Y el Alter Rebbe se entera de esto. Y hay una mitzvah muy grande que se llama Pidyon Shvuim, rescatar a los que están cautivos. Y hacía falta juntar 50.000 rublos, que era una fortuna para poder rescatarlos. Y no había tiempo, 3 días nada más. El Alter Rebbe fue al pueblo, se juntó con digamos, la comisión, con los dirigentes de la ciudad y les dijo, hágame una lista con todos los birim, con todos los ricos de la ciudad. Bueno, y yo voy a pedir para conseguir el rescate. Le traen al Alter Rebbe la lista y dice, pero en esta lista está faltando una persona, fulano de tal. Entonces la comisión le dice, no, ese tipo no da un centavo, nunca da nada para hacer de acá. Hasta tal punto, tan avaro es, que cuando viene al templo, hace 2 años que no lo llamamos a la Torá, porque no se merece que se lo llame a la Torá a esta persona. Le hicieron así como un jerem, lo excomulgaron dentro de la comunidad, digamos, ¿no? Y más aún, cuando alguien le va a pedir una tzedaká, una ayuda, lo único que hace es dar una moneda de bronce, un centavo, lo que sería en Estados Unidos, vieron el centavo, que es un níquel, que es no un níquel, ¿cómo se dice? Bueno, un centavo, Penny. un penny, ahí está, no me salía la palabra. Gracias, Yosef. Bueno, el Alter Rebbe dijo, yo quiero ir a ver a esta persona. Bueno, cuando llega ahí con toda la comitiva, llegan a esta persona, entonces el tipo abre la puerta. Cuando lo ve al Alter Rebbe, casi se cae, ¿no? Qué honor, Rebe! Venga, pase. Bueno, lo hace pasar. Le pregunta, bueno, ¿a qué se debe el honor? Entonces el Alter Rebbe le dice, mirá, y le cuenta todo lo que pasa y necesito que vos des una buena acá para poder rescatar a esta gente. Entonces el hombre dice, sí, con mucho gusto, la verdad estoy conmovido, lo voy a ayudar. Se va a su oficina, a su estudio, vuelve con una moneda de un níquel, por decir, un penny, perdón, y se lo pone en la mano al Alter Rebbe y le dice, acá tiene para esto. El Alter Rebbe le dice, muchísimas gracias. La verdad, estoy conmovido por lo que vos me diste. Lo abrazó y lo llenó de brajot. Se dieron media vuelta y se fueron. Cuando se están yendo, la comitiva le dice al Alter Rebbe, pero Rebbe, usted lo llenó de brajot, el tipo es un cara dura. Está viendo usted, el Rebbe mismo se molestó para hacer esta mitzvah, que es una de las mitzvot más grandes que hay, Pidyon Shmuim, rescatar a los cautivos. Y usted encima lo abraza, le agradece, lo llena de brajot. El Alter Rebbe no dice nada.
mientras la comitiva se está quejando, viene uno de los ayudantes de esta persona y les dice, perdón, dice mi patrón, dice el señor, si pueden volver. Entonces, cuando vuelven, los hace pasar, dice, discúlpeme, Rebe, ¿puedo, digamos, mejorar la tzedaká, reforzar la tzedaká que le di? Porque la que verdad quedé conmovido. Sí, el Alter Rebbe dice, como no, por supuesto. El tipo va a la oficina y vuelve con una moneda de oro. Bueno, ya tenía otro sabor. El Alter Rebbe la agarra y de vuelta lo abraza, lo llena de verajó, tanto como la vez pasada. Se van y de vuelta y dice, pero igual quiso quedar bien con ustedes, Rebe. Le tiró una monedita de oro que para él es ni un estornudo. Pero cuando estaban hablando, vuelve el ayudante, los vino a buscar de vuelta. De vuelta el hombre dice, ¿sabe qué, Rebe? Le dice a la comitiva, ¿pueden esperar afuera o esperar en una sala contigua? Quiero hablar con usted, Rebe, 5 minutos. Entonces le cuenta así. Les quiero decir una cosa, Rebe. Quiero que sepa que yo, cuando era chico, tenía 15 años y quedé huérfano de padre y madre. Estábamos viviendo en una casa alquilada, como no teníamos un centavo, me echaron de la casa. Y yo a esa edad tuve que ponerme a trabajar y mantener al resto de la familia. Y apenas tenía para pagar la renta, para pagar la comida. Bueno, como se imaginará. Un día estaba yo comiendo un pedacito de queso que había conseguido comprar y viene el gabay de la tzedaká, el que juntaba la tzedaká en la ciudad. Y me dice, mira, hay una señora que falleció, quedaron los chicos huérfanos, ¿podés darme algo? Me dice, yo lo único que tenía era una monedita, lo que sería un penny, que era todo lo que tenía, era todo mi capital, que para mí era un montón. Metí la mano en el bolsillo, cuenta, se lo di a este hombre. Le dije, entonces el hombre se me puso a gritar y me dijo, esto es lo que me das, ¿no te da vergüenza? Agarró la monedita y me la tiró. Y yo quedé con un resentimiento terrible. Entonces dije, cuando me venga, Baruch Hashem, con el tiempo me fue muy bien en los negocios. Pero dije, cuando venga alguien a pedirme, yo le voy a dar la monedita. Si me agradecen, es una forma de reivindicarme y ahí le voy a dar más. Hasta ahora no hubo una sola persona que me agradeció por esta monedita que yo le di. Pero usted me dio la monedita y me agradeció, me bendijo y de vuelta con la otra con la moneda de oro. Y entonces le pido por favor que me deje rescatar a esta gente. Yo le voy a dar los 50.000 rublos. Y el tipo le dio los 50.000 rublos. Acá vemos lo que estamos hablando. A Pinjas lo miraban de una cosa, de una forma, pero él era otra cosa. Este Yehudí era lo mismo, no supieron entrarle, no entendieron lo que pasaba con él. Y así pasa con nosotros cada vez que vamos a juzgar a alguien. No siempre podemos entender qué es lo que pasa y cuáles son las reacciones que pueden tener. Seguro, escuché antes una sijá del Rebbe, un pedacito de una charla del Rebbe que decía, cuando los Yehudim estuvieron rodeados, sitiados por los babilonios, ese sitio de los babilonios que estuvieron 3 años dentro de la ciudad, eso los unió. Hoy en día no necesitamos unirnos porque los de afuera nos oprimen, sino que tenemos que aprender a unirnos porque nosotros somos Yehudim, que somos Amejad,
un solo pueblo que tenemos Eretz Echad, una tierra, Torah Echad, una sola Torah, y Hashem Echad, un solo Hashem. Esto es lo que va a traer al Mashiach inmediatamente.